constantemente por la condena a las galeras o a las minas de Almadén, y en otras ocasiones eran ahorcados, sin haber sido juzgados, como después contaremos. En la Segunda Guerra Mundial, fueron exterminados más de 600.000 gitanos, y ahora se cree que pudieran llegar a más de 1 millón, porque han realizado cálculos de la población gitana antes de la guerra y después de la guerra, y por ello se llega a la conclusión que pudieron llegar hasta 1,5 millones de gitanos exterminados. Los gitanos fueron exterminados en todas las naciones europeas, donde los nazis tenían campos de concentración. Cuando los nazis llegaron a la ciudad rusa de Alexandrovka, ejecutaron a todos los gitanos de la ciudad, que en total eran unos 170. El periódico ruso, Novaya Gazeta, nos dice que, en el obelisco que se levantó en memoria de los rusos caídos en la ciudad, que eran mucho menos que los gitanos asesinados, no hay ni una sola mención a los gitanos, aunque los ciudadanos de la ciudad lo saben. Posteriormente se levantó otro monumento en memoria de los gitanos asesinados. Esto demuestra que el genocidio romaní ha sido subestimado, y recién se están conociendo los datos reales de los que fueron exterminados. En algunas páginas de información sobre el genocidio nazi contra los gitanos, se da la siguiente cifra de asesinados por los nazis. En Estonia, aproximadamente el 97% de los romaníes fueron exterminados. En Letonia, murieron de 3 a 8 mil gitanos. En Croacia, aproximadamente el 90% de los romaníes fueron exterminados. En Polonia, alrededor del 70% de los romaníes murieron. En la URSS, en los territorios ocupados, hasta el 50% de los romaníes fueron destruidos, según Besonovo. El exterminio gitano se extendió por toda Europa. Entre esos huesos secos, se encontraban miles y miles de gitanos. La población gitana fue reducida drásticamente. La canciller alemana Angela Merkel inauguró un memorial en homenaje a los casi 500.000 gitanos asesinados por los nazis entre 1933 y 1945. El monumento está frente al Parlamento en el centro de Berlín. El memorial del artista Dani Karaman consiste en un estanque oscuro, con una piedra triangular en el centro que refleja el triángulo que llevaban los internos gitanos en los campos de concentración, sobre la que se coloca diariamente una flor fresca, que refleja por igual un símbolo de la vida, la tristeza y la conmemoración. Diferentes paneles informan sobre la persecución y genocidio de esta minoría bajo el régimen nazi. La forma redonda del memorial es un reflejo de la igualdad, y el agua simboliza las lágrimas.
Estaban señalados ya antes de Hitler en Alemania, nunca quisieron a los gitanos. En los años 20 no podían entrar en lugares públicos y no tenían derechos civiles. Los consideraban delincuentes que se pasaban el ADN de la criminalidad entre generaciones. Hubo programas de esterilización y el nazismo terminó de arreglarlo. En los campos de concentración los tatuaban una Z. Llegaron familias enteras a Auschwitz-Birkenau que terminaron gaseadas. En realidad, cuando Hitler ordenó la deportación de todos los gitanos, a muchos ya los había asesinado el ejército alemán. Una de las investigaciones que se realizó en 1990, tuvo como resultado que los nazis no siempre llevaban a gitanos y judíos a los campos de concentración, sino que prácticamente los fusilaban de inmediato, y todo parece indicar que no eran contabilizados y que de esos fusilamientos no hay imágenes ni datos, según nos dice el siguiente reportaje. Cuando tienes la muerte cerca, todo minuto es precioso, como si en cada segundo pudiera llegar el indulto. Son las palabras de uno de los escasos sobrevivientes de los fusilamientos masivos de los nazis. Fueron unidades de la SS y soldados del ejército alemán quienes cometieron estos crímenes. En la década de los 90, los historiadores comenzaron a investigar el papel del ejército regular en la Alemania nazi y demostraron que los soldados tuvieron la posibilidad de negarse a cometer crímenes de guerra. Entonces llovieron las protestas, y no solo desde la extrema derecha. 3/4 de siglo después de finalizar la guerra, se celebra la primera exposición alemana sobre los fusilamientos del ejército nazi en el este de Europa. Más de 2 millones de gitanos y judíos fueron víctimas de estas masacres. Apenas existen imágenes de estos crímenes. El ejemplo de este holocausto de los fusilamientos en masa, olvidado demasiado a menudo, nos muestra que los alemanes conocemos la historia y las cicatrices del este de Europa mucho menos de lo que nos gusta creer, y que en términos de memoria histórica y de la revisión del papel que jugamos allí, no estamos tan avanzados como nos gustaría creer. Babin Yar, cerca de Kiev. Aquí se cometió uno de los mayores fusilamientos masivos de la Segunda Guerra Mundial. En total hubo más de 1000. Este es un tema un poco conocido por la opinión pública alemana. Durante 40 o 50 años estos lugares estuvieron tras la cortina de hierro. Son sitios apartados, cubiertos por la vegetación y olvidados. Es una contradicción, pero aunque es un gran número de lugares, el recuerdo es muy pequeño. Pero quien no recuerda el pasado no puede comprender el presente, dice Claire Boren. Es muy perturbador ver que aún existe tanto odio, después de que parecía haber desaparecido. Ahora resurge. Está ocurriendo en toda Europa, donde hay partidos de la extrema derecha que propagan odio. Los nazis utilizaron una crueldad extrema contra los gitanos, como las imágenes que estamos viendo de la película Quemados por el Sol, que nos cuenta la historia real de cómo los nazis quemaron vivos un campamento gitano porque los odiaban. Otras de las crueldades que los nazis utilizaron contra los gitanos fueron las furgonetas de cámara de gas. Una de ellas la estamos viendo en sus pantallas. Ese tipo de furgoneta camión metían a los gitanos, cerraban las puertas y los asfixiaban con gas. ¿Cuántos de ellos fueron asesinados de esta forma? No se sabe, pero pudieron ser miles. Mirad, Hungría. Allí
Allí, en las montañas Pesquig, está la frontera. Oh, Dios mío. ¿Quiénes sois? ¿Polacos? ¿O gente como esta? Hemos venido a enterrarles. Gitanos o no gitanos, son seres humanos, no perros. Somos como ellos. Nos gustaría enterrarles. Venid con nosotros. ¿Has oído eso? ¿Qué? Camiones. Oigo camiones. Se han parado en la carretera. La película narra fielmente los fusilamientos de los gitanos, y como decía, la información sobre la conferencia, donde asistió el ministro de Exteriores alemán, más de 2 millones de judíos y gitanos fueron fusilados, y que de ello no hubo registros, pero que se han cometido. Lo cual demuestra que no fueron solo 600.000 gitanos, sino muchos miles más, y de igual manera pudo ser más de 6 millones de judíos. Al año siguiente se celebra la Semana Trágica Gitana. Antes ya se había celebrado el terrible día del Kristallnacht contra los judíos. Y tal vez aquellos terribles nazis, teniendo en cuenta el maldito éxito que estuvieron en aquel ataque sangriento y violento contra la comunidad judía, que no se había metido con nadie y que era un elemento de prosperidad en la sociedad en la que estaban viviendo, copiaron aquel esquema y en 1938 se celebra la primera semana trágica contra los gitanos, y en 1940, queridos amigos. Este es un dato desconocido para mucha gente, lo he averiguado en los prolegómenos de este acto. En 1940, precisamente en el campo de concentración de Buchenwald, 250 niños gitanos, queridos amigos, hermanos judíos, 250 niños gitanos en aquel campo de concentración fueron gaseados. Y fueron gaseados para probar
si efectivamente el gas que acababan de descubrir, el ciclón B, que fue el que luego se utilizó en las cámaras de gas para matar a 6 millones de judíos y a más de 500.000 gitanos, saber si aquel gas efectivamente era eficaz. 250 niños gitanos fueron los pioneros que murieron en el campo de Buchenwald para probar esa terrible arma de exterminación. Claro que entonces aún las cámaras de gas no funcionaban e inventaron las cámaras de gas ambulantes. Lo hemos visto en más de una ocasión en las películas. Llenar un autobús, un camión herméticamente cerrado de judíos y de gitanos, sacar una manguera por detrás del tubo de escape, introducirla dentro de la furgoneta o del camión y hacer que murieran asfixiados miles de personas a lo largo de toda aquella terrible circunstancia. Y termino. 1941. Fijaros bien, en el campo de concentración de Chelmo, 1000 gitanos alemanes y sirios fueron introducidos en la cámara de gas y fueron los primeros que murieron en aquel invento que la cámara de gas representaba como medio de eliminación masiva de miles, de centenares de miles de personas. Una vez más, queridos hermanos judíos, nos tocó ser a los gitanos los pioneros del exterminio, porque eso pasó en 1940 y las cámaras de gas empezaron a funcionar a todo meter, con una velocidad extraordinaria y con un rendimiento, maldito rendimiento extraordinario para el pueblo judío principal y enormemente sacrificado en esta contienda. 8 meses Tras los gitanos, no se han contado de forma correcta. Este libro que tenemos en pantalla, nos cuenta el exterminio gitano de Croacia, y de las crueldades contra ellos. El libro narra escenas terribles, demostrando que la crueldad contra los gitanos fue más fuerte que contra los demás. En el campo de concentración de Jasenovac, los mantenían desnudos y descalzos, golpeándolos con extrema crueldad y placer, y les obligaron a matarse el uno al otro. Las informaciones dicen que el 90% de los gitanos de Croacia fueron exterminados, entre ellos 5.600 niños. Las historias son interminables. Así, los gitanos que quedaron no tenían esperanza, estaban desalentados, después de tantos familiares muertos. Pero en medio de esta desesperación, Dios comenzó a hacer una obra increíble, Dios comenzó a restaurarlos, sus vidas espirituales, y aquella restauración salieron de aquellos huesos secos y sin esperanza. Deuteronomio 30, 1 al 4. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Esta es la base fundamental, para que Dios haga volver a su pueblo, la casa de Israel, es el arrepentimiento de los pecados. Cuando la casa de Israel se arrepientese, Dios pondría un sentimiento de pertenencia al pueblo de Israel. Deuteronomio 32, 18, dice: De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Esto significa, conforme nos dice la concordancia Strong, que es perder la memoria. Deuteronomio 29:20 dice:
no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Pongan mucha atención, porque esta palabra, borrar, significa que han perdido la memoria, de la misma forma, como si hubiesen tenido un accidente cerebrovascular, es decir, es un pueblo que ha perdido la memoria de su origen. Conforme está escrito en Deuteronomio 29:18, que dice: no sea que haya entre vosotros varones o mujeres, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Lo que dice, es que, ya sea, una persona, familia, o tribu, si se apartaren del Señor, para ir tras dioses ajenos, su nombre sería borrado como nación de Israel, de debajo del cielo. Y eso, es lo que pasó, con la casa de Israel. Por eso los gitanos, no recordaban su origen. Anteriormente, hemos leído que los israelitas, perderían la memoria de su origen. Pero también está profetizado, la recuperación de la memoria, en Ezequiel 20, 42 y 43 hablando de la vuelta de la casa de Israel dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos, y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. En este pasaje, el original habla de memoria, se recuperó la memoria de nuestro origen y nuestros pecados. Esos recuerdos, de quienes somos, los obtenemos, por medio de la palabra de Dios, pues ella no narra los pecados de la casa de Israel, y también creo que, habrá un avivamiento espiritual manifestado, en un profundo arrepentimiento, en Isaías 49, 21 y 22 en la Nueva Versión del Viviente dice: entonces te preguntarás, ¿quién me ha dado todos estos descendientes? Pues la mayoría de mis hijos fueron muertos, y los demás, llevados al destierro. Aquí me quedé solo. ¿De dónde viene toda esta gente quien dio a luz a estos niños? ¿Quién los crió por mí? Esto dice el Señor soberano: mira, les daré una señal a las naciones que no temen a Dios. Te traerán a tus hijos pequeños en sus brazos, traerán a tus hijas sobre los hombros. Como podemos observar, estos versículos hablan de una restauración de Israel. En el verso 21, se hacen una pregunta y dicen: ¿quién me engendró estos? Esto indica que, creían que estaban muertos, como dice más abajo, pero de repente se encuentran con una multitud tan grande que, no caben todos en la tierra de Israel. Esto se refiere al momento, cuando aparecen la casa de Israel, que son los gitanos. El exterminio gitano, no se cuenta con el debido detalle que debe hacerse, al menos debe contarse, con la misma frecuencia que se cuenta los demás exterminios. Por ejemplo, en el campo de concentración de Sobibor, diferentes fuentes y en el mismo monumento de Sobibor, se menciona el asesinato de judíos, soviéticos, alemanes, y gitanos. Pero en la mayoría de veces que se habla de las cámaras de gas de Sobibor, donde los gitanos serán exterminados, apenas se les menciona. El libro que tenemos en pantalla, en la página 160, menciona de 5 testigos, dijeron que los gitanos fueron llevados a Sobibor. En esta misma página 160, dice que cuando los nazis se llevaron judíos y una gran cantidad de gitanos, de los guetos, los que se resistieron, fueron fusilados, y los demás, fueron llevados a Sobibor. En la página 181 de este mismo libro, dice que llevaron un enorme cargamento de gitanos a Sobibor. Toda esta información nos indica que, posiblemente miles de gitanos polacos fueron gaseados en Sobibor.
Bien, como anteriormente hemos dicho, la Biblia declara que cuando la casa de Israel se arrepintiere de sus pecados, sería restaurada de nuevo. Está profetizado también que olvidarían el nombre, perderían la memoria, pero todo esto lo recuperarían cuando hubiera un arrepentimiento. Bien, ¿cuándo comenzó en los gitanos ese arrepentimiento? Bien, pues a partir de que son predicados, les predican el evangelio de Jesús. Los gitanos creen que Jesús es el Mesías, comienzan a arrepentirse de sus pecados. Y a partir de que comienzan a arrepentirse de sus pecados, entonces es cuando las páginas de la Biblia se les abre y ellos pueden entender y comprender que sus leyes estaban ahí. Así que era Dios dirigiéndose a ellos para restaurarles a todos los que se arrepienten, pues solamente los que se arrepienten de sus pecados son los que alcanzan la luz. Esto es muy importante. Además, hay algo muy interesante que todos deben de saber, y es que en el capítulo 37 de Ezequiel habla de la restauración de Israel al completo, tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel. Y la restauración sale de esos huesos secos. Y así encontramos que hay dos restauraciones en Ezequiel 37, que es muy amplio de explicar y que ya lo expliqué en el libro Los gitanos, tribus perdidas de Israel. Una era la restauración física de Israel, que fue realizada en el 1948 con la casa de Judá, y la otra era espiritual, que después también se va a materializar en cuanto a la restauración física, pero en cuanto a la casa de Israel, primero tenía que ser el arrepentimiento, que era una restauración espiritual. Posteriormente de la restauración espiritual es cuando es llevado de nuevo a su tierra. Ahora, tanto unos como otros, lo que decían es que somos muertos del todo y era como que ya no había esperanza, porque tanto judíos como gitanos habían sufrido un holocausto horrendo, que como ya se ha dicho anteriormente, en cuanto a los gitanos, hay muchos más que fueron asesinados de los que hasta ahora se pensaban. Por lo tanto, fue terrible. Y dentro de toda aquella persecución y asesinatos, entonces Dios saca de aquellos huesos una restauración de Israel en el sentido físico y también en el sentido espiritual, y que ahora también veremos cómo se cumple en cuanto a la casa de Israel, que son los gitanos. Así que vemos el cumplimiento profético. Sé que los judíos, ellos no creen en cuanto al Mesías, que sea Jesús, pero lo importante es que a partir del 1950, la casa de Israel, que son los gitanos, comienza a haber un arrepentimiento de sus pecados. Y esa es la clave. Dios dijo en el Antiguo Testamento, como hemos leído, que cuando hubiera arrepentimiento de sus pecados, entonces comenzaría esa restauración. Y eso es lo que sucedió y eso es lo que sigue sucediendo. Por ello lo que pasa es que en los gitanos hay como una especie de sello. Una vez que se arrepienten de sus pecados, de su pasado, hay un sello. Ese es un sello que Dios pone en ellos por medio del Espíritu Santo. Y es la restauración de la nación de Israel que sucedería al final de los tiempos, antes de la venida del Mesías. Cuando no había esperanza, donde la destrucción acabó con 6 millones de judíos. Cuando se decían somos del todo acabados. Egypt? No. Soviet Union? Yes. United Kingdom? Abstain. The United States? Yes. Resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstained.
fui llevado por su espíritu hasta un valle repleto de huesos viejos y secos que allí estaban esparcidos por todas partes. Entonces él me dijo: Hijo del hombre, ¿pueden estos huesos volver a la vida? Yo repliqué: Señor, solo tú conoces la respuesta. Después me pidió que hablara a los huesos y les dijera: Oh huesos secos, escuchad las palabras que han sido pronunciadas por Dios. Yo os haré vivir y respirar de nuevo. Yo os devolveré la carne y los músculos, y os cubriré con piel. Os daré aliento, viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Pronuncié las palabras del Señor tal y como me las dictó, y de repente comenzó a oírse un cascabeleo en todo el valle, y los huesos de cada cuerpo se unieron. Pero aquellos cuerpos no tenían aliento. Luego, él me dijo que hablara al viento y le dijera: El Señor Dios dice: Ven desde los 4 vientos su espíritu y da aliento a estos cuerpos muertos para que vivan de nuevo. Hablé a los vientos como él me ordenó, y los cuerpos comenzaron a respirar, vivieron y se levantaron para formar un gran ejército. Entonces él me dijo lo que la visión significaba. Estos huesos representan el pueblo de Israel. Dicen: Nos hemos convertido en un montón de huesos secos, toda esperanza se ha desvanecido. Pero comunícales que el Señor Dios dice: Pueblo mío, yo abriré vuestras sepulturas en el exilio, haré que os levantéis de nuevo y que volváis a la tierra de Israel. Y así entonces, por fin, oh pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. De aquellos huesos secos, Dios levantó la nación de Israel, una nación próspera, donde se puede decir ser judío, sin tener represalias. Es el hogar de los judíos hebreos. Israel era un país destruido, abandonado, pero Dios dijo que hasta el desierto florecería, y en Isaías 35:1 dice: Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Así, Dios ha cumplido la restauración de esos huesos secos, formando la nación de Israel, que había estado esparcida por unos 2000 años por toda la tierra. Sin embargo, debemos decir que las profecías sobre la restauración de Israel no está totalmente cumplida, porque faltan las 10 tribus que se perdieron, que son la casa de Israel. Si Israel no está al completo, es decir, con las 12 tribus, entonces la profecía de la restauración de Israel se ha cumplido parcialmente y no se completará esa restauración de forma total hasta que no estén las 12 tribus. Las 10 tribus que faltan no se pueden reemplazar por gentiles convertidos al judaísmo, deben ser hijos naturales de Israel. Han existido y existen diferentes grupos que reclaman ser las tribus perdidas de Israel. Ciertamente, hay muchas personas en el mundo que descienden de los judíos, porque, obligados por las persecuciones, han vagado de extremo a extremo de la tierra, y muchos se mezclaron, además de que fueron obligados a convertirse al cristianismo, como los Anusim en especial de España, que son descendientes directos de los judíos sefarditas. Pero las tribus perdidas de Israel son la casa de Israel, no son la casa de Judá. Para determinar quiénes son la casa de Israel, no debemos sacar conclusiones humanas que no llevan a ningún lado. Dios dejó en su palabra, la Biblia, las señales más que suficiente para reconocer quiénes son las tribus perdidas de Israel. ¿Ustedes creen que Dios va a dejar de cumplir su palabra? Si Dios ha dicho que la casa de Israel, que son las 10 tribus, volverían a Israel, no volverán. Si la casa de Israel,
no vuelve a su tierra como está profetizado, eso significaría que Dios no cumple su palabra, y eso es imposible. Números 23:19 dice, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Ezequiel 12:28 dice, diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Por ello, debemos escudriñar la Biblia, y si la Biblia dice que las tribus de Israel volverán, es que están vivas. Existen, pues Dios no va a decir blanco por negro. Leamos algunos pasajes de la Biblia, donde Dios dice que la casa de Israel volverá a su tierra. Profecías de la vuelta de Israel. Isaías 11:12. Juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 puntos cardinales de la tierra. Isaías 35:10 dice, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Oseas 3:5. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová, y a su bondad en el fin de los días. Jeremías 30:3. Porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados, y la poseerán, afirma el Señor. Ezequiel 11:17. Di por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, y os recogeré de los pueblos, y os allegaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Ezequiel 28:25. Así ha dicho el Señor Jehová, cuando juntaré la casa de Israel de los pueblos entre los cuales están esparcidos, entonces me santificaré en ellos a los ojos de las gentes, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Ezequiel 38:8. De aquí a muchos días serás tú visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron para asolamiento. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Podríamos leer muchísimos versículos que hacen referencia a la vuelta de la casa de Israel y de Judá. La casa de Judá ya volvió, ahora falta la casa de Israel. Por lo tanto, si Dios ha dicho que viven, ¿cómo podemos encontrarlas? La Biblia nos da la clave para que sepamos quiénes son las tribus perdidas de Israel. Dios ha dejado las señales escritas en la Biblia para que podamos reconocer quiénes son la casa de Israel. Es importante que pongan mucha atención a los pasajes de la Torá, porque ella nos va a aclarar muchas cosas que hasta ahora no habíamos entendido. Estudiaremos los pasajes donde Dios profetiza lo que sucederá en el futuro a Israel, y veremos las señales que Dios dejó para que pudiésemos reconocer quiénes son la casa de Israel. En Deuteronomio 27, Dios habla a las 12 tribus de Israel, no solo a la casa de Judá, sino a la casa de Israel. Por eso, en los versos 11 al 13, menciona a las 12 tribus, una por una: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Así, observamos que cuando Dios profetiza en la Torá, profetiza a las 12 tribus, y cuando profetiza a partir de la división del reino, en el reinado de Roboam hijo de Salomón, los menciona por separado la casa de Israel y la casa de Judá. Por lo tanto, debemos entender que las profecías sobre Israel
desde Génesis hasta la división del reino, son para las 12 tribus. Así, los 5 primeros libros de Moisés, cuando profetizan sobre el futuro de Israel, profetiza a las 12 tribus por igual. Los siguientes versículos son profecías que se cumplirían en las 12 tribus. Así, si los gitanos son las tribus perdidas, las mismas profecías que se han cumplido en los judíos, se deben haber cumplido en los gitanos. Examinemos las profecías que se cumplieron por igual en la casa de Judá y la casa de Israel. La primera señal es que serían dispersados por todas las naciones, y Deuteronomio 28:64 dice: Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. La Biblia profetiza que esa dispersión duraría hasta el final de los tiempos. Zacarías 10:6 dice: Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado. Porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Así, si tuviéramos que buscar a una tribu, podríamos decir que buscamos a un pueblo que, primero, fue arrancado de su tierra por la fuerza. Segundo, fueron esparcidos por toda la tierra. Tercero, esa expansión duraría hasta el fin de los tiempos. Ahora surge una pregunta: ¿conoce usted algún pueblo, tribu, que cumpla estos requisitos? Pero pongan atención, porque hay mucho más. La segunda señal está en la segunda parte del versículo 64 de Deuteronomio 28 y dice así: Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Esta parte del verso también implica obligar, pues la palabra hebrea utilizada para servir es la palabra hebrea abad, que también se utiliza en Éxodo 1:14 para decir obligar. La historia nos cuenta que los judíos fueron obligados a convertirse al catolicismo. Los gitanos eran cristianos, pero no eran cristianos católicos. Según nos cuentan algunos historiadores, como E.J. Cohen, que dice que los gitanos en el Imperio bizantino eran cristianos y judaizantes, pues no comían alimentos inmundos, guardaban el sabbat, pero no circuncidaban a los hijos. Pero al llegar a Europa, se someten a la Iglesia católica. Y buscaron el favor de ella, y pidieron salvoconductos a papas y reyes. Pero todo este apoyo les sirvió para los primeros años, después de los cuales comenzó una brutal persecución a partir de los reyes católicos, y siguiendo a través de los siglos, con la colaboración de la Iglesia católica. Señal número 3. Deuteronomio 28:66 dice: Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Este temor que habla este versículo, los gitanos lo han vivido durante siglos, pues tenían que huir constantemente, porque no les dejaban habitar en ninguna parte. Los gitanos, por miles de años, tuvieron que recorrer toda la tierra, huyendo de las persecuciones. Señal número 4, Deuteronomio 28:62. Dice: Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Llegados a esta señal, debemos detenernos un poco, porque las persecuciones contra el pueblo gitano han sido subestimadas y son poco conocidas. Las persecuciones contra los gitanos a lo largo de los siglos son interminables, por ello contaremos algunas de ellas. Las persecuciones no comenzó con los reyes católicos, sino miles de años atrás. En el año 2700 a.C., el rey Salmanasar los llevó cautivos a Asiria. Los asirios eran uno de los ejércitos más crueles de su tiempo,
Algunos dicen que arrancaban la piel a tiras, y los exponían en plena calle, para que los demás temieran. 100 años después de que el rey asirio se los llevara cautivos, vino Nabucodonosor y la mitad de las tribus de Israel, que estaban cautivos en Asiria, fueron llevados a Babilonia. Unos 250 años después, Alejandro Magno se llevó a la otra mitad, y se los llevó a Egipto, junto con los que estaban en Babilonia. Unos 100 años después de Alejandro Magno, Antíoco Epífanes persiguió a los judíos en todas las partes donde pudo, y puso la cabeza de un cerdo en el lugar santísimo, en el templo de Salomón. Después vino las persecuciones con el Imperio Romano, donde 500.000 judíos fueron asesinados y 100.000 llevados cautivos. La casa de Israel, que según Flavio Josefo, estaban al otro lado del Eufrates, huyeron de un lugar a otro y muchos de ellos fueron de nuevo a Egipto. Allí permanecieron hasta el siglo VI, momento que los musulmanes invaden Egipto, y tienen que huir de nuevo. Posiblemente muchos de ellos, antes de salir de Egipto, fueron asesinados. Los documentos que hablan de la llegada de los gitanos a Europa, ellos dicen que tuvieron que huir de Egipto, porque los musulmanes les echaron. Todos los documentos antiguos que hablan de la llegada de los gitanos, dicen que llegaron de Egipto, y en el documento de Arras, Francia, dice que fueron expulsados por los musulmanes. El documento que tenemos en pantalla fue otorgado a Juan del Egipto Menor, y fue autorizado por Alfonso el Magnánimo. El documento que están viendo es del 1682 y se menciona que las gitanas de Egipto van a cantar alabanzas al niño Dios. Hay muchísimos documentos que dicen que los gitanos vinieron de Egipto. Antes de la llegada a Alemania y Francia, los gitanos vivieron por algunos cientos de años en el Imperio Bizantino, y de allí tuvieron que huir perseguidos por los musulmanes. A su llegada tuvieron buena acogida, pero no duró mucho tiempo, y comenzaron a publicarse leyes contra los gitanos en toda Europa, leyes que les condenaban a ser esclavos. En España les condenaban a las galeras, donde la mayoría morían, y los que no morían, les enviaban a las minas de Almaden, donde la mayoría moría, por el contacto con el mercurio. También les podían condenar a cortarles las orejas, y a latigazos. Desde los reyes católicos hasta Carlos III, se dictaron unas 280 leyes contra los gitanos, les prohibían todo tipo de oficios, y solo podían servir de esclavos. Las persecuciones en España contra los gitanos fueron una de las más brutales de toda Europa, siglo tras siglo, donde los gitanos eran conducidos a las galeras o a las minas de Almadén y en muchos casos, ejecutados sin un juicio justo. En 1492 los reyes católicos expulsan a los judíos de España, y los que se quedan son obligados a convertirse al catolicismo. Junto con la expulsión, se les confisca el oro y el dinero, se podían llevar los utensilios, y esa parte del edicto decía así: damos y otorgamos permiso a los anteriormente referidos judíos y judías a llevar consigo fuera de nuestras regiones sus bienes y pertenencias por mar o por tierra, exceptuando oro y plata, o moneda acuñada u otro artículo, prohibido por las leyes del reinado. Algunos han tratado de limpiar la imagen de los reyes católicos, pero el edicto deja claro que les confiscaron el oro y las monedas acuñadas, es decir que les dejaron en la ruina.
7 años después de la expulsión de los judíos, se ordena la expulsión de los gitanos. La pragmática contra los gitanos decía así: mandamos a los egipcianos que andan vagando por nuestros reinos y señoríos con sus mujeres e hijos, que del día que esta ley fuera notificada y pregonada en nuestra corte y en las villas, lugares y ciudades que son cabeza de partido hasta 60 días siguientes, cada uno de ellos vivan por oficios conocidos y mejor supieren aprovecharse, estando de estrada en los lugares donde acordasen asentar o tomar vivienda de señores, a quienes sirvan y les den lo que hubiere menester, y no anden juntos viajando por nuestros reinos, como lo hacen, o dentro de otros 60 días primero salgan de nuestros reinos, y no vuelvan a ellos, en manera alguna, so pena que si en ellos fueren hallados, o tomados, sin señores, juntos, pasados los dichos días, que den a cada uno 100 azotes por la primera vez, y los destierren perpetuamente de estos reinos, y por segunda vez, que les corten las orejas, y estén 60 días en la cadena y los tornen a desterrar como dicho es, y por la tercera vez que sean cautivos, de los que tomaren parte, toda la vida. A partir de este momento, los gitanos serían condenados a las galeras, por el simple hecho de ser gitanos. Los diferentes reinados de España hacían redadas, y se llevaban a los gitanos, de entre 20 y 50 años. El destino eran las galeras, de donde la mayoría no volvía, porque morían encadenados al remo. Cuando un criminal era condenado a las galeras y recurría la sentencia, no eran enviados a las galeras, hasta que hubiese sentencia firme. Sin embargo, a los gitanos se los llevaban por la fuerza, sin haber cometido ningún delito, y los encadenaban al remo. Carlos I en 1539 y después Felipe II, condena a los gitanos a las galeras, por ser gitanos, y dice así: siendo varón sin oficio, o sin vivir con señor, las justicias los prendan, y al que fuere, o fueren de edad de 20 años hasta 50, los envíen a las galeras, para que sirvan en ellas por espacio de 6 años al remo. Manuel Martínez, en el libro Los gitanos en el reinado de Felipe II, en la página 420, nos cuenta que, en 1571 unos 200 gitanos fueron tomados presos, y en la página 421 nos indica que en otras ocasiones fueron tomados en masa. Aquellos que no servían por algún problema físico eran soltados, y el resto, a las galeras u otros trabajos. Otros tenían peor suerte, como Juan Martínez, quien fue llevado a la horca. Según una cédula de 25 de febrero y 11 de agosto de 1573, en el reinado de Felipe II, se volvió a escribir a las justicias, para que se enviaran a todos los gitanos útiles para el remo a las reales galeras. El 19 de diciembre del 1639, otros 500 gitanos fueron llevados por la fuerza a las galeras. Así sucedía. Cada cierto tiempo, muchas familias gitanas se quedaban sin varones, ya que apresaban a todos desde los 20 años a los 50, pero a veces apresaban a niños de 14 años y gitanos de 60 años. 6 años después, en 1645, de nuevo en el reinado de Felipe IV, se ordena que disponga que se lleven a las galeras todos los gitanos que anduvieran vagando, según está dispuesto en las leyes. La historia nos cuenta cómo eran llevados a las galeras. El 13 de marzo de 1573, llevaron a 7 gitanos,
desde Málaga a las galeras, después de 13 días de viaje, esposados y encadenados unos con otros. Los viajes eran agotadores. De esta manera apresaban a los gitanos. Don Juan de Austria, conocedor de la realidad injusta que se vivían en las galeras y de la situación injusta en que se encontraban los forzados gitanos, escribía en abril de 1575 al marqués de Santa Cruz y le decía: hay un número de gitanos que fueron traídos a ellas ahora hace 2 años, y no por delitos que hubiesen cometido, sino por la necesidad que había de gente para el remo. Así, los gitanos, siglo tras siglo, fueron condenados. Pero los gitanos no eran condenados solo a las galeras, también eran condenados a las minas de Almadén, y la mayoría de los gitanos que eran condenados a las galeras, si quedaban vivos, los llevaban a las minas de Almadén. En estas minas, muchos gitanos morían al estar en contacto con el mercurio. La historia nos cuenta terribles sufrimientos de los gitanos, de los cuales poco se ha contado. En las persecuciones a los gitanos están involucrados no solamente los reyes, sino también, como se está descubriendo, la Iglesia Católica, y también un dato importante, que estaba involucrado el sindicato de la Mesta, llamado el Consejo de la Mesta. El Consejo de la Mesta era el sindicato ganadero que fue creado en el 1273 por Alfonso X el Sabio. Reunió a todos los ganaderos de España y les dio grandes privilegios. A partir de ahí se les dio poderes también como jueces, de tal manera que ellos eran los que gobernaban en los mercados ganaderos y eran ellos quien los dirigía. El Consejo de la Mesta hizo todo lo posible para la expulsión contra los judíos, gitanos y musulmanes. Así encontramos que el Consejo de la Mesta, en cada feria que se celebraba en las diferentes partes de España, ellos dictaban un decreto o una pragmática donde prohibían a los gitanos que pudieran estar dentro de las ferias. Esto es muy importante saberlo porque pensábamos que solamente los decretos eran dictados por los reyes o las pragmáticas, pero no, también era dictado por el Consejo de la Mesta, que era quien prohibía en cada feria que los gitanos pudieran asistir a ella y eran vigilados de muy cerca para no dejarles entrar y vender su ganado. Así observamos que el Consejo de la Mesta lo que no quería era que los gitanos fueran a vender su ganado en las ferias, y por eso ellos colaboraron activamente con los reyes católicos y otros reinados para que los gitanos fueran expulsados. Pero también observamos que la Iglesia Católica, aunque ya sabemos que participó en 1749 en el genocidio, pero que también anteriormente estaba muy en contra de los gitanos, porque aunque los gitanos habían dicho que eran cristianos, sin embargo, habían observado, según ellos creían, que los gitanos en realidad no eran católicos. Y por ello, ya Felipe IV dicta una pragmática donde se pide a las autoridades que vigilen a los gitanos en cuanto a su asistencia a la misa, porque en realidad los gitanos no asistían. También se les condena porque los gitanos no se casan por la iglesia, sino que se casan según sus leyes, según sus ritos. Y encontramos que Manuel Martínez Martínez nos dice que 168 gitanos fueron condenados, entre ellos muchos, por causa de que no se habían casado por la Iglesia Católica. Así que el asunto religioso era más importante de lo que hasta ahora se había conocido, y que era también la causa de muchas persecuciones contra ellos y muchas condenas. Y así encontramos que el 19 de marzo de 1594, cuando Jerónimo de Salamanca y Martín de Porras se presentan en las Cortes de España y piden que los gitanos sean condenados y expulsados y se acabe con ellos, entre otras cosas, debido a lo siguiente. Dice, son gente que no guardan los matrimonios, la forma
en la forma de la iglesia, porque se casan parientes con parientes, sin ninguna dispensaciones y aún sin matrimonio. Se mezclan unos con otros sin tener en cuenta deuda de parentesco ni afinidad, ni las demás prohibiciones del derecho, y jamás se verá ninguno confesar ni recibir el Santísimo Sacramento, ni oír misa, ni conocer parroquia ni cura, y plegue a Dios el consentir pecados tan públicos no sea causa de parte de otros castigos. Es decir, que como observamos, la persecución contra los gitanos no era simplemente por el asunto de ser gitanos, que ya lo era y ya había de sobra para perseguirles con eso, sino también por causa de que no cumplían con los ritos de la iglesia. Pues los gitanos, aunque se habían manifestado que eran cristianos, pero era un cristianismo que más bien guardaba sus propias leyes, que eran semejantes a las judías. Cuando se enviaba a los gitanos a las galeras, nunca era como consecuencia de haber tenido un juicio, sino simplemente por el hecho de ser gitanos, ya que no querían utilizar a otras personas españolas para las galeras. Así que a los gitanos, sin haber cometido ningún delito, los enviaban a las galeras. Pero en muchos otros casos no fueron enviados a las galeras, sino los ahorcaban. Los culpaban de ciertos delitos, los cuales no habían sido comprobados con rigor de que los gitanos los hubieran cometido, y los llevaban directamente a la horca. Así es que Juan de Quiñones, cuando se dirige a Felipe IV en un libro que le titula Discurso contra los gitanos, se lucra en el libro de haber ahorcado en una ocasión a 4 gitanos, en otra ocasión a 5 gitanos, en otra ocasión a 3 gitanos más, y los últimos parece ser a un matrimonio gitano a los cuales bautizaron al pie de la horca. Algo terrible. Todo esto sin previo juicio, sin comprobar si eran culpables o inocentes. También se lucra de haber enviado a cientos de gitanos a las galeras. Después del discurso de Juan de Quiñones, vino el de Sancho de Moncada con el discurso, La expulsión de los gitanos, en el cual dice mil y una patraña contra los gitanos, al igual que el de Quiñones. Hubo en España recompensas contra los gitanos, como el comisario Cesareo, que tenía poder como juez itinerante. La crueldad del comisario Cesareo era terrible, no tenía piedad, ni con niños, ni ancianos, ni mujeres. Son muchas las historias que se cuentan de las crueldades del comisario Cesareo. Estas historias están sacadas de los archivos general de Simancas, por Antonio Gómez Alfaro. El gitano José Saavedra era perseguido por el comisario de Tomás Cesareo. Le acusaba de haber robado un caballo, robo que no había cometido. José y su familia, tratando de protegerse del comisario, se metió en la iglesia católica de Barajas de Melo, Cuenca. En el patio de la iglesia estaba Manuela Fernández, esposa de José Saavedra, y dentro de la iglesia estaba José, su madre, y uno de sus hijos menor de edad. El comisario y alcalde pidieron ayuda de la población, los cuales posiblemente aparecieron con palos y armas para atrapar al gitano. Al observar que la esposa está en el patio, la turba aprovechan esta oportunidad para tomar a la gitana como rehén, y brutalmente se echaron sobre ella. La gritería de la turba hicieron aparecer a sus hijos, que eran pequeños y que estaban dentro de la iglesia, acompañando a su padre. El gitanico José, desesperado porque habían atrapado a su esposa, salió a defenderla, con unas tijeras, al grito desesperado que decía: «Lo único que quiero es el derecho de asilo que se concede a toda persona». A ese griterío de pedir el derecho de asilo, se unió su hijito, gritando:
con desesperación la misma petición que su padre. Al final, el gitano José, para librar a su esposa de la turba, se entregó voluntariamente. El comisario Cesareo metió en la cárcel al gitano, y les quitó los burros que tenían, dejando a la familia en la miseria. Después de muchas crueldades contra los gitanos, las autoridades comenzaron a vigilar al comisario, debido a que unas 10 personas no gitanas denunciaron al comisario. Debido a que no solamente confiscaba los pocos bienes que los gitanos tenían, sino que multaba a todos los payos que hacían tratos con los gitanos, y a los que les daban limosna. El comisario ganó mucho dinero, confiscando los bienes de los gitanos. Pero hay un refrán que dice, la avaricia rompe el saco. Al final las autoridades le concedieron los derechos de 4 provincias de España, con la condición que él tenía que pagar de bolsillo a los soldados que estaban bajo su mando. Es de lógica comprender que como los derechos de justicia que tenía eran las provincias de Guadalajara, Cuenca, Toledo y Madrid, los gitanos se fueron de esas ciudades. Y contornos y así el comisario enemigo de los gitanos no tenía competencia fuera de esas ciudades que le habían asignado, antes acampaba a sus anchas por toda España y hizo estragos. Pero a partir de ese momento solo tenía competencia en dichas ciudades. Así, acabó en la ruina económica, y nunca más volvió a detener a ningún gitano.